Aquí está mi apoyo moral, Paula. Ah, muy bien. Salúdala de mi parte. ¿Te está escuchando? Ah, hola Paula. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, aquí almorzando. Ah, muy bien. Bueno, a ver. Ya estamos contigo. Yo no te preocupes, Bere, que voy a estar pendiente de ir admitiendo o si hay alguna preguntita en el chat y tú te dedicas exclusivamente a estar atenta a lo tuyo. Así que no te preocupes que yo me encargo. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí ya estoy poniendo también mi cronómetro. Y bueno, me presento brevemente. Yo soy muy acostumbrada ya al nombre de Berenice, así que Bere está buenísimo para cualquier cosa que necesiten. Yo me formé como diseñadora industrial en el TEC de Monterrey, vengo de México. Y pues dirán, ¿no? ¿Qué está haciendo una diseñadora industrial hablando de gestión y negociación de conflictos? Pues verán, yo me fui más por el lado de la innovación social. Ya llevo ya llevo 5 años trabajando en el tercer sector y justamente hace un año estaba estudiando la especialización en gestión y negociación de conflictos sociales y políticos por parte de la UNAM allá en Ciudad de México, porque justamente conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que las habilidades que yo tenía o los conocimientos ya no me alcanzaban, ¿no? En cada proyecto. Así que, pues escogí esta maravillosa especialización que si alguien tiene, no sé, alguna pregunta o inquietud que le gustaría platicar conmigo, estaría buenísimo, porque la recomiendo ampliamente. Vamos a hablar, bueno, un poquito del orden del día. Eh, Vamos a hablar primero de teoría del conflicto, muy brevemente, porque si nos vamos solo con eso, pues nos tardaríamos toda la presentación, toda la hora. Después vamos a hacernos una reflexión sobre, bueno, si somos racionales o emocionales. Aquí voy a pedir que participen conmigo. El siguiente punto a tratar sería la construcción de las emociones, que vamos a hablar mucho acerca de esto porque es esencial para la negociación y la gestión de los conflictos. Otra vez les voy a pedir su participación para ver, ¿no? O sea, plantearnos las necesidades contra el conflicto. Después hablaremos sobre las teorías de las necesidades humanas y por último, les voy a dar un poquito de una embarradita de comunicación no violenta, que es una de las herramientas más útiles que encontré dentro de la especialización en negociación y gestión de conflictos. Y bueno, me encantaría que al final también, ¿no? Lo intentáramos todos juntos. Bueno, la teoría del conflicto, bueno, ya vi que muchos aquí han estudiado hacia las ciencias sociales y no vamos a entrar mucho de esto en lleno, ya que pues ustedes seguramente me podrán decir muchas más cosas, ¿no? Pero es una corriente teórica, una escuela teórica que estuvo muy fuerte desde los años 50 hasta los 70, que planteaban, ¿no? Mucho esto sobre las relaciones de poder y cómo estas afectaban, ¿no? Al mundo, a los gobiernos y pues a las decisiones que se fueron tomando en el mundo. Muchos también consideran que hubo teóricos de estos temas antiguos, como fue ¿cómo es? Sun Tzu, no, del el autor del arte de la guerra, que Sun siempre, Tzu. ajá, sí, es que sí, lo tengo así en la mente como, como está escrito, pero no sé cómo pronunciarlo. Y justamente, ¿no? También Maquiavelo, que hablaba mucho sobre las relaciones de poder. Y bueno, hay muchas escuelas dentro de las teorías del conflicto, pero hoy no vamos a hablar sobre ellas. Hoy me gustaría mucho mostrarle a estos tres autores que, bueno, a mí me parecieron muy relevantes en la especialización, porque justamente tenían esta visión del conflicto más allá del poder y se cuestionaron mucho sobre por qué pensar como en la historia de la humanidad a través de la guerra y no a través de la paz, ¿no? Uno de los autores más reconocidos sobre esta corriente es Cadarso, el siguiente Fisas y Galtung.
A mí, la verdad, la definición de conflicto que más me gusta de los tres es la de Galton, digo, la de Fisas, perdón, que dice, definir conflicto como aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que existe una contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, objetivos, conductas, percepciones, valores y o afectos entre individuos o grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles, ¿no? Entonces, aquí realmente lo que está planteando Fisas es que el conflicto es algo totalmente natural y necesario para la convivencia humana. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener gustos, sentimientos, metas que son incompatibles de las de otros, pero que no es malo, ¿no? Porque siempre se va a poder negociar un intermedio o se va a poder pues también, ¿no? Formar una solución diferente a la que muchas veces se tiene pensada. Otro autor que me gusta también mucho en ese sentido es Galton, porque Galton va un poco más allá, pero bueno, a un tema que hoy no vamos a abordar, que es la educación para la paz, ¿no? Y es decir, bueno, Galton dice, está bien, toda la historia de la humanidad nos hemos regido por enseñarle a los niños o a los jóvenes la competencia, la guerra, ¿no? Por así decirlo, no, enseñamos a los más jóvenes a hacer la guerra, cuando realmente deberíamos enseñarles cómo hacer la paz, ¿no? Aunque el conflicto sea inherente, lo principal es cómo gestionar la paz. Más adelante o al terminar, si quieren que platiquemos un poco de esto, de esos autores, o quieren que les recomiende algo para leer, o si ya los conocen ustedes, adelante, me encantaría escucharlos. Muy bien, aquí lo que nosotros generalmente conocemos como la taxonomía del conflicto o el diagrama más común o inclusive el más, se podría decir como lógico que conocemos, es la adaptación de Thomas y Killman, que dice, bueno, todos los conflictos, o más bien la negociación de los conflictos, se rigen en cuatro cuadrantes. El primero, que es la competencia, que es ganar o perder, que también tiene mucho que ver con la teoría de juegos. El colaborar, que es ganar, ganar. El evadir, que es perder, perder. O la cesión, que es perder, ganar, ¿no? También plantea que en el medio de esto hay un mini ganar y un mini perder, que sería un compromiso por parte de las dos partes que se están, por así decirlo, que están negociando. Entonces, nos dice, bueno, cuando es mucho más competitivo y solamente se basa en el cuadrante de la competencia, tiene mucho esto de es mejor ser lobo que oveja, está totalmente orientado hacia el poder y vencer al otro. El adaptativo, que es, bueno, es lo que más convenga o lo que haga menos problemas. Yo no quiero, así como que yo no quiero que nos peleemos o es muy engorroso para mí discutir, entonces pues me adapto. El evasivo, que de plano pospone el tratamiento del problema, o sea, ni siquiera da un pie para que se resuelva y tiene muy poco interés, ¿no? Que también existe esa postura para la negociación. Y algunos dirán, ¿cómo puede ser, no? Si no tiene interés de negociar, no puede ser una postura de negociación, pero sí, justamente, el no hacer nada también es una postura ante el conflicto y la negociación. El concesivo, que sería entre lo suyo y lo mío, siempre hay un punto en medio. Y pues también, ¿no? Es una típica solución a partir de la diferencia, ¿no? Tratar de ver, bueno, cómo adaptar las cosas que él quiere a las que yo quiero. Y aquí, bueno, les hago la primera pregunta. ¿Creen que cuando nosotros
estamos en conflicto o estamos negociando conflictos, somos más enteramente, bueno, no enteramente, somos o más racionales o más emocionales. ¿Cómo creen ustedes que el ser humano se rige por naturaleza? ¿Por la emocionalidad o por la racionalidad? Ahí ya saben, tienen el chat para ir diciéndonos y sondeamos más o menos a la audiencia si cree que a la hora de resolver algo. Mira, Mariela nos cuenta que es la emoción la que prima. A ver, Luisa también y Saray nos dicen que también. Vaya, hay mucha emocionalidad. Yo, en Sí, cambio, yo habría dicho todo lo contrario, fíjate. yo también pensaría. Mariela dice que somos muy emotivos, emocionalidad, más racionalidad, nos dice Vivi, depende del compromiso con el conflicto, que eso también es verdad, que como decía Galtung, puede haber distintas cosas y una de ellas es intereses contrapuestos emocionales. Bueno, pues tenemos, diría yo, que ha ganado un poco la emocionalidad. Pues sí, gratamente me sorprende que haya ganado la emocionalidad, porque muchas veces nos venden, ¿no? La idea de que ser emocionales no es bueno, ¿no? Hoy me voy a... Es que no, ya no pude quitar el chat. No sé cómo guardar el chat ya. Eso. Ay, no, no pude quitar el chat, Gaby, ¿cómo le hago? Bueno, pincha en el botoncito de chat y le das a minimizar o algo así. ¿Sabes qué? Ya no me lo muestra. Entonces me tapo la presentación. Si le das a quitar, cierra el chat, porque yo lo tengo abierto y te puedo ir leyendo. ¿Lo consigues? Salir de la reunión, no lo puedo quitar. ¿Ustedes sí ven la presentación? Antes la estábamos viendo, sí. Ahora mismo vemos tu pantalla de Zoom. Tienes que elegir la pantalla correcta. Hubo muchos que se fueron hacia la emocionalidad porque justamente nos han vendido que al gestionar un conflicto o al negociar deberíamos ser mucho más racionales. Cuando, pues esto es totalmente una falacia. ¿Por qué? Porque realmente, aunque nos han vendido toda la vida la idea de que el ser humano es un ser racional, realmente es un ser que racionaliza sus estímulos y de ahí se comporta de cierta manera o no se comporta. Entonces, a mí me gusta mucho y vamos a empezar justamente a hablar sobre el proceso de la construcción de estímulos y de emociones, porque en este diagrama creo que lo muestra muy claramente. Siempre tenemos un evento, estímulo, detonador, ¿no? Nos pasa algo. Después lo valoramos, que es esa habilidad innata que tenemos de juzgar, ¿no? Nosotros siempre que nos pasa algo, siempre que conocemos a alguien, ¿qué hacemos? Hacemos una valoración del objeto, de la persona o la situación o la situación. Después tenemos una reacción neurofisiológica o una reacción comportamental y una cognitiva. La combinación de estas tres nos llevan a la predisposición a la acción, o sea, a la emoción. ¿Sí? No es como que, ay, pasó todo esto y ya tengo una respuesta meramente racional hacia lo que me acaba de pasar. No, tengo un sentimiento, una emoción que ahora sí me lleva a una acción, a un resultado, a una creencia y actitud, y otra vez vuelvo, ¿no? A una valoración. Porque yo también, siempre, bueno, todos, cada vez que hacemos algo, también terminamos evaluándolo. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre esto y estamos en una negociación? Generalmente, o sea, nosotros mismos pues estamos cada uno en nuestra mente, en nuestro interior, viviendo ese proceso. Pero con los demás, nosotros quedamos en un punto ciego y bueno, tenemos así como más de la mitad que son cosas que no podemos observar, que no podemos adivinar y que por tanto no sabemos. Y lo demás, que sería, sería como una tercera parte, que es lo que observamos. Entonces,
tenemos esta persona con la que estamos negociando, con la que estamos resolviendo un conflicto, que está pensando, que está siendo afectada por sus sentimientos, tiene emociones. Esas emociones a su vez afectan lo que hace, y yo solamente veo lo que hace, ¿no? ¿Y qué pasa conmigo? Pues ni como ninguno somos adivinos, solamente puedo juzgar sus acciones, sin conocer ni sus pensamientos ni sus emociones. También algo que retomo, ¿no? Que les felicito por pensarse como seres emocionales, no nos enseñan justamente a verbalizar y a ponerle nombre y apellido a nuestras emociones, ¿no? Aquí pongo un cuadro muy pequeño, quien quiera que le pase después una lista de emociones que generalmente tenemos los seres humanos. Esta es de Redorta, que es uno de los estudiosos acerca de la emocionalidad humana, y lo ve desde el punto de vista fisiológico y fisioemocional, que también si quieren este libro lo puedo compartir, ahí lo tengo en mis recursos digitales. Entonces él dice, bueno, la emoción aquí puede ser la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, y junto con esta emoción yo tengo pues un antecedente, ¿no? O sea, por ejemplo, si siento miedo, tengo un peligro real e inminente ante mí y cierto para mi vida, la vida de mis seres queridos o mis intereses, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere hacer generalmente nosotros? Queremos huir, protegernos, gritar, correr, no sé, defendernos. Entonces, es realmente valioso poder reconocernos como seres emocionales y saber cuáles serían, ahora sí, las reacciones, bueno, tanto los eventos que los pueden causar como las reacciones que generalmente una persona, pues ahora sí que con una emocionalidad sana podría tener, ¿no? Porque, bueno, también no podemos tampoco juzgar con la misma severidad o encasillar a todos, porque también no hay casos muy específicos psiquiátricos en los que sería como la excepción. Entonces, otra vez tenemos este tipo de diagrama en el que, bueno, yo tengo un estímulo y además de estas reacciones emocionales con las que juzgo, digo, con las que estoy, con las que estoy juzgando el estímulo, además de esto tenemos patrones históricos de pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Todos a lo largo de nuestra vida nos han pasado ciertas cosas que han formado nuestro juicio y que pues también, ¿no?, afectan cómo vemos las cosas. Además de esto, hay que sumarle los filtros de la percepción basados en la experiencia del pasado, que también es algo similar, ¿no? Este es más hacia, bueno, como si alguna vez, y aquí puede ser un ejemplo un poco, ¿cómo se podría decir? Bueno, que ojalá no les haya pasado a todos, pero bueno, si a mí alguna de mis parejas anteriores me ha sido infiel, muy probablemente, ¿no? También voy a ver con ojos pues de sospecha a mis parejas futuras, o puede ser una percepción basada en experiencias pasadas, que puede estar también, ¿no?, jugando en cómo reacciono hacia los estímulos y cómo al final voy a tener una respuesta automatizada, que es justamente la emocionalidad. Bueno, aquí va otra pregunta, y bueno, creo que ya me di cuenta que ustedes vamos muy en la misma sintonía. ¿Qué sabemos hasta hoy de las necesidades humanas y de su relación con el conflicto? No sé si en alguna clase de sociología o de psicología vieron algo de esto y les gustaría compartir. ¿Oli? Sí, no sé si habría tal vez que precisar un poco más la pregunta para que alguno o alguna se anime. Ya. Por ejemplo,
Cuando, y esto es enteramente psicológico, ¿qué sabemos de las necesidades humanas? O sea, de la teoría de las necesidades humanas bueno, que tengan que ver enteramente con los conflictos humanos? O sea, ¿cuáles son las necesidades humanas que comprometen la paz en el mundo? Esa yo creo que sí queda para que se lancen. Venga, va. ¿Qué necesidades humanas, digamos, que pueden ser fuente de conflicto en el mundo? Ahí ya no hay excusa, deben participar. Mira, y vamos súper bien con el timing, ¿eh? Estupendo. Esteban nos dice, por ejemplo, más fisiológicas, alimento y agua, por ejemplo. Perfecto. Esas son las necesidades que en la pirámide de Maslow estarían así como al principio, ¿no? Sí, Mariela dice lo mismo, necesidades básicas. Uh-huh. ¿Qué otro tipo de necesidades también, ¿no? Comprometen, bueno, aquí ya no vamos a hablar del mundo, ¿no? Comprometen la paz entre unos y otros. Ahí se dice la propiedad, el alimento, el territorio, salud y Uh-huh. educación. Yo voy a meter ahí un componente de religión, por ejemplo. De religión. Uh-huh. También cultural puede ser, ¿no? Porque a lo mejor no es lo mismo que me gusta hacer en mi casa o que estamos acostumbrados a hacer en mi casa, voy a venir a hacerlo en la casa de otro. Claro. Muy bien. Y, bueno, alguno me dirá, y veré, ¿y eso por qué va a ser una necesidad? ¿No? O sea, el que tú quieras hacer lo mismo que haces en tu casa que en la casa de otro. Vamos a darle un poquito de vueltas. Bueno, todos los individuos tenemos necesidades que buscamos satisfacer, ¿no? Ya sea utilizando el sistema o igual, ¿no? También saliéndonos del sistema o pidiendo que se reforme el sistema, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el estallido social en octubre pasado en Chile. Se está tratando de reformar el sistema para cumplir las necesidades. También los sistemas sociales, obviamente que responden a las necesidades individuales, pues son los que son más estables en el tiempo, o debería de ser así, ¿no? También podemos diferir en esto y discutirlo pensando que ha habido largas dictaduras que comprometen las necesidades individuales y aún así son largas. Sin embargo, al final siempre habrá conflicto, ¿no? Para resolverlo. También mucho de esto nos dice, cuando individuos o grupos requieren que sus necesidades sean comprendidas, respetadas o consideradas y no encuentran alternativas para que esto suceda, pues habrá conflicto. En la medida en que se busque satisfacer las necesidades propias al mismo tiempo que las de otros, se podrá disminuir la tensión y la probabilidad de que un conflicto abierto pueda derivar en violencia. Esto también lo maneja mucho Cadarso sobre los tipos diferentes de violencia. Y vamos a manejarlos en cosas muy, muy cercanas a nosotros. Yo puedo ser violento con otros de forma muy pasiva, ¿no? Puedo ser, hacer ciertas situaciones en las que yo no estoy teniendo violencia directa con mis compañeros, pero estoy proporcionando un ambiente de tensión, ¿no? Puede ser estas situaciones en las que yo soy cortante, a lo mejor soy, ¿cómo se podría decir? No grosero, pero sí muy, muy sagaz, ¿no? Muy ácido en mis comentarios. Entonces, este tipo de violencias, aunque no son directas, se permean en la convivencia y si no estamos bien conscientes de cómo nos estamos comportando con otros, al final vamos a estallar a violencia directa, ¿no? Que es aquí cuando ya la otra persona me va a decir, pues, ¿qué está pasando contigo? Que no estás buscando satisfacer
mis necesidades al tiempo que satisfaces las tuyas, ¿no? Que podría ser, ¿no?, una necesidad de respeto o inclusive una simple necesidad de reconocimiento. Eso es, vamos a hablar más adelante. También las necesidades, a diferencia de las posiciones y los intereses, no son negociables. Entonces, todas mis necesidades como ser humano, tal cual no son negociables, ni las del otro, ni las del otro al otro lado del mundo. O sea, todas las necesidades que yo tenga no van a ser nunca negociables. Pero ahorita vamos a hablar cómo sí podemos negociar con las posiciones y los intereses. También, si las necesidades son ignoradas y solo se negocia sobre los intereses, se puede llegar a arreglos de corto plazo, pero difícilmente llevarán a soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Muy bien, vamos a tener bien en mente, por favor, estos conceptos de necesidad, posición e interés. También, bueno, les quiero comentar, las necesidades básicas no solo son relacionadas con la subsistencia, ¿no? Que muchos habían dicho, bueno, o sea, si yo no tengo comida, agua, pues voy a estar en conflicto, ¿no? Pero también hay otro tipo de necesidades que, a pesar de que no sean de subsistencia, también siguen siendo básicas. Entonces, en un momento vamos a ver algunas tablas donde vamos a ver cuáles son este tipo de necesidades. Y aunque sí hay conflictos que surgen a partir de necesidades de subsistencia no atendidas, estos suelen surgir de otras necesidades humanas, tales como protección, identidad, reconocimiento, participación y comprensión. Entonces, puede ser que yo tenga de comer, puede ser que yo tenga agua potable, puede ser que yo tenga una vivienda, pero si yo no me siento protegido, porque, por ejemplo, podría ser el caso en México, la delincuencia, los cárteles haciendo pues mucho daño a la sociedad, puede ser que yo no perciba que mi presidente no está haciendo lo suficiente para que yo y mi familia se sientan protegidas, pues también, ¿no?, va a generar conflicto. Identidad. En el caso, por ejemplo, que puede darse mucho entre voluntarios, ¿no?, que yo no me sienta como tan parte de un grupo o no me sienta tan reconocido dentro de ese grupo, también puede generar conflicto, no solo para mí, porque obviamente la necesidad de identidad empieza con un conflicto desde mi interior y cómo me percibo a mí mismo, también va a detonar en conflicto con los demás. Reconocimiento, y yo creo que esa es la mayor necesidad humana, el que los demás me reconozcan tal y como yo quiero que sea reconocido, y justamente yo también reconocer a los demás, ¿no? Porque muchas veces en el querer tener reconocimiento quisiéramos que no se reconociera a nadie más. Y ahorita lo vamos a platicar un poquito en la comunicación no violenta. Igual, ¿no? Si quieren ir escribiendo esto que estoy comentándoles y ya ir poniendo comentarios de lo que ustedes piensan, estaría súper interesante. También el participar, bueno, somos seres sociales, a todos nos gusta que nos tomen en cuenta y que nos comprendan. También necesidad en nuestra sociedad vista como debilidad o fragilidad, ¿no? Lo que yo les decía, nos han vendido la idea de que el reconocernos como seres emocionales, seres necesitados de unos a otros, siempre ha sido, bueno, nos han vendido que es algo de debilidad, de fragilidad, ¿no? Cuando pues es simplemente de subsistencia. Y bueno, los autores que vamos a estar mencionando ahora con estas tablas de necesidades humanas va a ser, bueno, Maslow, que ya empezamos a platicar un poquito de él, Burton, Rosenberg y Manfred Max Neff, si no me equivoco la pronunciación. Bueno, vamos a platicar justamente, ¿se acuerdan que les pedí que ahí pusieran un post-itcito con los conceptos de necesidades, intereses y posiciones? Todos los seres humanos manejamos esto, necesidades, intereses y posiciones. Generalmente, como seres humanos, somos así, tipo como este iceberg,
Y hasta abajo, nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades, o incluso también habrá gente que no sabe qué es lo que necesita. Y más arriba dice, bueno, tengo necesidades y lo que yo quiero, y a mí me gusta mucho bueno, decirlo así, porque, bueno, hay cosas que necesito, pero cosas que creo que quiero, que serían los intereses. Entonces, las necesidades y los intereses son esa parte que no es tan fácil de ver entre unos y otros. Imagínense, si muchas veces la gente no sabe qué es lo que necesita, pues mucho menos yo voy a saber qué es lo que necesitan. La gente sabe qué es lo que quiere o crees tener una idea de qué es lo que quiere, pero tampoco lo comunica normalmente. Entonces, pues tampoco es algo que podamos ver a simple vista. Entonces, pero lo que sí podemos ver es la posición que tienen estas personas ante la vida. Entonces, las necesidades pueden ser estas cosas intangibles, como ya lo dijimos, puede ser una necesidad de reconocimiento, una necesidad de respeto, una necesidad de compañía, una necesidad, o sea, cosas que responden totalmente a la emocionalidad. El interés es esa cosa que yo creo que necesito para cumplir mi necesidad, ¿no? Para satisfacerla. Entonces, a lo mejor si yo tengo una necesidad de acompañamiento en este momento, de que estamos todos encerrados en nuestra casa, digo, bueno, es que yo lo que creo es que necesito salir para ver más gente, ¿no? ¿Y cuál es mi posición? Aquí ya puede ser, bueno, a lo mejor no, la gente no estoy viendo gente, pero estoy publicando en Facebook. Odio el coronavirus. Esta cuarentena me tiene harta. No sé, odio a los chinos que nos pegaron el coronavirus, ¿no? Esa va a ser mi posición ante el interés que yo tengo, que es cómo voy a resolver mi necesidad y mi necesidad, ¿no? Entonces, es algo bien interesante y bien rico de platicar y me gustaría que, bueno, mantengan el post-it ahí para que lo platiquemos más adelante. Muy bien, ahora vamos a ver las principales teorías sobre las necesidades. Como bien todos lo tienen bien consciente, conocen cuál es la pirámide de Maslow y todos tienen muy bien pensado, o sea, en su mente que las necesidades básicas es el alimento, el agua y el refugio, ¿no? Después Maslow dice que la seguridad, el sentido de pertenencia, autoestima, realización personal, identidad, bla, bla, bla. Después tenemos más autores que después de que Maslow hizo su pirámide, se pusieron a pensar un poquito, o sea, realmente cuáles son las necesidades humanas. A ver, y me voy a la diapositiva acá en mi celular porque no las puedo ver muy bien lamentablemente no las puedo ver muy bien. Después tenemos a Burton. Burton realmente se puso a pensar, bueno, realmente cuáles son las necesidades más inherentes del ser humano. Y entonces fue cuando él dijo, es que también el ser humano necesita justicia, ¿no? Lo cual no está tocando Maslow, ¿no? El ser humano necesita seguridad, pertenencia, autoestima, es así, lo tiene Maslow, igual realización personal, celebración y duelo, que también eso es algo muy interesante que marca Burton. Comunicación espiritual, que yo también lo pondría, bueno, que aquí lo ponemos cerquita de seguridad cultural, que es poder creer y practicar la creencia y la cultura que yo quiera. La libertad y la participación, ¿no? Ahí convergen otra vez Burton y Maslow. Luego Galtung. Les digo, Galtung es un autor muy interesante que en verdad si necesitan que les recomiende algún libro, ahí tengo varios para compartir. Bueno, Galtung dice, no, es que el ser humano lo que necesita es, además, bueno, sí, la supervivencia, pero lo engloba como un todo, el bienestar, pero el bienestar no solamente de cumplir la supervivencia, sino de que yo tenga lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero tener para supervivir, o sea, tener esa libertad de decidir qué cosas quiero comer,
cómo quiero tomar o cómo quiero obtener mi agua, mi refugio. Entonces, eso ya va más allá, ¿no? Ese sería el bienestar. Libertad, identidad, diversión, que eso se alinea un poco a la realización personal, identidad y ocio. Eso también es importante que lo marca Galton, ¿no? O sea, yo también necesito ocio. Luego, Rosenberg, que también ahorita lo vamos a ver más adelante a Rosenberg, él dice, bueno, sí, todos necesitamos el bienestar físico, que lo engloba dentro de la supervivencia, la interdependencia, que eso, esa justamente nadie lo había marcado, ¿no? O sea, yo, una de mis necesidades como ser humano es ser interdependiente, ¿no? Y que justamente otros seres humanos sean interdependientes conmigo. El amor, la integridad, la autonomía y la creación. Y finalmente, Max Neef dice, bueno, la subsistencia, la protección, el afecto y la comprensión. Entonces, bueno, Maslow se enfoca más en hacerlo de una forma jerárquica y solo cuando los niveles más básicos son satisfechos, pues vienen los demás. Cuando, bueno, muchos de estos autores ahora dicen no es cierto, no solamente se puede manejar así, todo el tiempo tienes al mismo tiempo necesidad de todo, ¿no? Burton también tiene esto que piensa que no se puede jerarquizar. Todos los seres humanos tenemos necesidades muy similares y las necesitamos cumplir todas, ¿no? No hay una más importante que otra. Y señala que las necesidades humanas universales han sido descuidadas, lo que ha llevado a los grupos a usar la violencia para reclamar sus derechos y la atención a sus necesidades, lo cual, bueno, ya sabemos, no es nada nuevo. Y describe cómo la educación y la cultura llevan a los actores a deshumanizar al adversario. ¿Qué quiere decir esto? Justamente lo que también plantea Galton, ¿no? Y les estaba platicando en un principio. El que yo no reconozca a los demás como seres humanos con necesidades, eso deshumaniza a la persona y entonces ya no puedo yo realmente ser capaz y ser consciente de lo que necesitan otros. Galton tampoco jerarquiza y piensa que la violencia se define como una agresión a necesidades básicas. Y Galton creo que fue uno de los primeros que justamente puso a la mesa el concepto de la violencia estructural, ¿no? O sea, todo lo que no me permite satisfacer mis necesidades, ¿no? Ya sean emocionales o básicas, están atentando violentamente contra mi ser. Muy bien. Rosenberg pues, tampoco jerarquiza. Las necesidades humanas son universales y atenderlas es esencial para la supervivencia y el bienestar. Entonces ya Rosenberg también pone algo muy importante en la mesa. Atender las necesidades humanas son necesarias para la supervivencia de la especie, ¿no? Algo que en algún momento yo creía así como muy escandaloso. Dije, pues claro que no, si no ya nos hubiéramos extinguido. Pero, bueno, después comprendí que sí, justamente el atender las necesidades harían de esta sociedad una sociedad mucho más sana, ¿no? Y no quiere decir que nos extingamos, sino que mantenemos pues círculos viciosos dentro de nuestra sociedad. También piensa que la educación y la cultura nos alienan de nuestras necesidades reales, ¿no? Entonces nos educan para no ser conscientes de lo que necesitamos. Max Neef tampoco jerarquiza y propone 9 necesidades humanas universales. Defiende que estas nos ayudan a lograr desarrollo humano y sociedades pacíficas, y ahorita las vamos a ver, y define la escala del desarrollo humano, que eso también es súper interesante. Entonces, Rosenberg dice, la violencia es la expresión trágica de las necesidades no satisfechas. Es la manifestación de la impotencia y de la desesperación de alguien que se encuentra tan desprotegido que piensa que sus palabras no bastan para hacerse entender. Entonces tiene que atacar, gritar y agredir. Ay, disculpen que pasa una moto también, hoy no me dejó dormir esa moto. Y
Rosenberg también dice que las necesidades se pueden identificar a través de las emociones. Bueno, aquí tenemos una gran matriz de interés, de necesidades, perdón, que bueno, tengo una mucho más grande, si quieren que se las pase. Esto vamos a verla muy rápidamente, porque si no, pues aquí no, me puedo pasar toda la presentación leyéndoselas. Y bueno, aquí se pueden ver claramente, cada autor tiene su tabla de diferentes necesidades y creo que también sería muy bueno si me permitieran pasarles algunas de estas matrices que me parecen muy interesantes. ¿Por qué me parecen muy interesantes? Porque justamente no nos educan para reconocer, ¿no? Para decir cuál es la emoción y la necesidad que yo estoy sintiendo en este momento. Entonces, cuando yo la primera vez que leí toda esta lista de necesidades y emociones, dije, pues es que yo de muchas ni siquiera sabía el nombre, ¿no? O sea, ¿cómo iba yo a saber que tenía esa emoción? Entonces creo que está bastante bueno, también como conocimiento personal, leerse este tipo de matrices. Vamos otra vez a hablar sobre las dichosas necesidades, los intereses y las posiciones. Y vamos a retomar, ¿no? ¿Por qué las necesidades no son negociables y dónde es realmente, cuál es el océano azul donde sí puedo negociar, ¿no? Entonces, bueno, las necesidades y todos estos autores que les enlisté, todos están de acuerdo en que ninguna de las necesidades son negociables, o sea, todas son igual de importantes y todas se deben de satisfacer, ¿no? Entonces, las necesidades son esos deseos, los anhelos, los valores, las motivaciones más profundas, ¿no? Entonces, yo puedo desear vivir una vida pacífica, ¿no? Mi anhelo puede ser que mi trabajo ayude a los demás y mis valores pueden ser también, ¿no? Pueden variar entre uno u otra persona, pero siempre pues es algo que las personas formamos y son parte de nosotros y por tanto no podemos negociar, ¿no? Entonces, yo a lo mejor no voy a poder negociar mi honestidad, por ejemplo, si es un valor que está muy, que forma parte de mi identidad. Y también, ¿no? Los motivadores profundos, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser esos motivadores profundos? En mi caso, yo podría decir que uno de mis grandes motivaciones es mi familia. Entonces, no está a negociación. Después, más arribita, aquí ya podríamos empezar a pensar en negociar, pero no, ¿no? Entonces, ¿qué son realmente los intereses? Lo que realmente quieren, las agendas ocultas, los deseos y motivaciones, las creencias y valores personales, filias y fobias, preocupaciones y sensación de miedo. A mí sí me parece que muchas personas o muchas veces no sabemos lo que necesitamos y entonces tenemos ciertos intereses que creemos que eso es lo que queremos. Yo creo que en el conocer nosotros mismos cuáles son esos intereses y al reconocer si sí o no están alineados con nuestras necesidades, van a ser el primer gran paso para realmente poder negociar con otras personas. Cuando yo mismo no conozco cuáles son mis necesidades reales y solamente me mantengo creyendo qué es lo que necesito, pues es obvio que no voy a poder negociar con otras personas. Entonces, esta parte del iceberg es la primera cosa que tenemos que trabajar, ¿no? Porque para poder negociar deben de estar muy bien alineados mis intereses con mis necesidades y reconocer realmente y ponerle nombre a mis necesidades, que yo creo que es algo de lo que cuesta más trabajo. Entonces, la negociación es un trabajo que empieza desde adentro, no es un trabajo de convencer al otro o de llegar a un acuerdo con el otro. Es un trabajo que empieza
desde que yo me reconozca como un ser con necesidades y alinee cuáles son los intereses que tengo para satisfacer esas necesidades. Si no está hecho este trabajo, va a ser muy difícil que en las posiciones y las estrategias, que son las partes en las que podemos negociar, o la forma en la que creemos que vamos a cumplir nuestras necesidades y las de los demás, pues va a ser muy difícil. Entonces, ahí sería como el primer error del negociador amateur. Muy bien, pues lo más frecuente es que las negociaciones se lleven a cabo con base en posiciones o estrategias, ¿sí? Que, bueno, es obviamente lo más sano. ¿Por qué? Porque, otra vez lo repito, las necesidades no son negociables y todas son igual de importantes. Entonces, mis necesidades nunca van a ser más importantes que la de la persona con la que estoy negociando, ¿no? O de los terceros con los que estoy conviviendo. Las partes hacen sus respectivas propuestas de solución y de ahí empiezan a regatear. Entonces, siempre va a haber este regateo entre soluciones, ¿no? O sea, y aquí voy a poner, bueno, voy a primero leer y les voy a poner un ejemplo. Las posiciones o estrategias son tan solo la punta del iceberg y si no vemos lo que hay detrás o debajo de estas, no podemos saber cuáles son los verdaderos intereses o necesidades de las partes. Les digo, es desde saber también las mías, ¿no? Y reconocerlas y después conocer si la otra persona sabe cuáles son sus respectivas necesidades e intereses, ¿no? Y que me las comunique a mí. Después, las posiciones sirven para decirle al otro qué queremos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una posición muy clara ante un conflicto, va a ser también relativamente más sencillo que la otra persona entienda mis intereses y mis necesidades. Y bueno, las posiciones sirven de ancla en una situación incierta y en un contexto de presión o estrés. ¿Por qué? Porque justamente es lo único que yo puedo ver, ¿no? La parte más estresante de la negociación o de la gestión de un conflicto es que nunca sabemos exactamente lo que una persona está sintiendo o pensando. Entonces, el que tenga una posición muy clara ante el conflicto que estamos resolviendo va a liberar mucho estrés. ¿Cuál es el tipo más estresante de persona con la que hay que negociar? La que no comunica, ¿sí? Entonces, la persona que no comunica y que no hace clara cuál es su posición ante el conflicto es una persona muy estresante con la que negociar. ¿Por qué? Porque si de por sí es difícil saber, adivinar o tratar de adivinar cuál es lo que está sintiendo y pensando esa persona, necesitando y cuáles son sus intereses, imagínense hacerlo sin tener las posiciones, ¿no? Que sería la parte visible. Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo que me gustó mucho, que nos dio uno de los profesores, y nos decía, imaginen, hay dos niñas, tienen una naranja, y pues las dos quieren la naranja, pero solo hay una naranja. ¿Cuál es el interés? La naranja. Las dos la quieren. El conflicto es que las dos la quieren. La posición de la primera niña es que necesita la naranja para hacer un jugo. Digo, perdón, me trabé yo solita. Entonces, la posición de las niñas es que las dos la quieren, ¿no? O sea, que la necesitan para cocinar. Esa es la posición. La posición es que ambas la necesitan para cocinar. Entonces, un negociador amateur que diría, hay que partir la naranja para que las dos cocinen ambas cocinen, ¿no? Y así resolvemos el conflicto. Pero el negociador experto diría, bueno, hay que saber para qué quieren cocinar las niñas y para qué necesitan la naranja. Entonces, un negociador experto les preguntaría, ¿qué es lo que van a cocinar? ¿No? ¿Para qué la necesitan? Entonces, la primera niña responde,
yo quiero hacer jugo, y la segunda dice, pues es que yo quiero hacer un pastel y necesito la ralladura. El negociador amateur ya hubiera arruinado la negociación en ese momento. ¿Por qué? Porque habría dejado el jugo a medias y se hubiera desperdiciado la mitad de la naranja porque la otra niña no iba a utilizar el jugo. El negociador experto, ¿qué hace? Arregla que la niña que necesita la ralladura espere a que se haga el jugo y la segunda niña pueda utilizar la ralladura. Espero que no me haya hecho muchas bolas, pero por ahí quiero que vayamos todos en nuestro tren de pensamiento. Se ha entendido perfectamente el ejemplo, ¿Sí? Bere. Sí, sí, sí. Sí, es que es muy difícil. O sea, trato de ver a Paula así como que yo le estoy exponiendo a ella. Pero sí es raro. Ella es tu medidor de la presentación, ¿no? Vale, sí. Sí. Digo, sí lo habrá entendido a Paula. Muy bien. Bueno, entonces, otra vez volvemos a los diagramas de posiciones aparentemente irreconciliables, o sea, de posicionamiento. Entonces tenemos que, bueno, cada triángulo es una persona, ¿no? Entonces tenemos la persona A y la persona B. Aquí también hay un ejemplo. La persona A quiere el pedazo de tierra que se encuentra entre X y Y linderos, mientras que la persona B quiere el mismo pedazo de tierra, ¿no? Entonces, ay, a ver, es que justamente no puedo ver la parte que quiero leer. La postura inicial que más comúnmente adoptan la parte de conflictos es que, pues yo quiero lo que el otro, ¿no? Y lo que yo necesito es más importante que la del otro. Tienden a centrarse en resultados específicos, ¿no? No, es que yo justamente necesito toda la naranja o necesito toda esa extensión de tierra. Y no dejan mucho espacio para explorar y resolver problemas, generalmente, ¿no? Entonces, todo lo que está así como en azulito, que está tapando justamente a Nemo, es esos pensamientos y esas emociones, las necesidades y los intereses que yo como negociador o como la persona B no puedo ver de la persona A, ¿no? Ni la persona A puede ver de mí la persona B. Después, los intereses representan el contexto más amplio en el que existe una posición y puede converger y están menos a debate, ¿sí? Entonces, mis necesidades, como ya bien lo dijimos en la anterior, no son negociables. Digo, eso es más adelante. O sea, las necesidades no son negociables, pero los intereses puede que sí. Entonces, el interés de la persona A es, quiere el pedazo de tierra para cultivar cacao. O sea, para eso está interesado en el pedazo de tierra. Y la persona B quiere el pedazo de tierra para recuperar una tierra que perteneció a su familia por generaciones. Entonces, ya vemos, aunque aparentemente es irreconciliable lo que las dos personas quieren, o sea, que quieren la misma cosa, que sería el pedazo de tierra, no es así. El interés sobre el pedazo de tierra es diferente. Uno lo quiere para producir y el otro lo quiere, tiene una necesidad de identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ese pedazo de tierra perteneció a su familia por generaciones. Después, con el mismo ejemplo, la necesidad de las necesidades, ahora sí, la diapositiva que quería ver, dice, las necesidades no son negociables, representan el contexto aún más amplio de los intereses y su satisfacción puede ser esencial para la solución plena del conflicto. ¿Sí? Entonces, bueno, la necesidad de la persona A es buscar la supervivencia, cultivar cacao para sostener a su familia, ¿no? Es una necesidad básica. Y la persona B tiene una necesidad, como ya les había dicho, de identidad familiar, ¿no? Que también pasa mucho en
en conflictos territoriales, como, bueno, aquí en Chile existe el conflicto mapuche, ¿no? Que, bueno, ese ejemplo es algo que ahí no puede fallar. Entonces, si ya conozco cuál es o sea, la posición de las dos personas, pues era que cada una deseaba la tierra, ¿no? Y estaban empecinadas en que era eso o era eso, ¿no? O sea, que si la persona A la tiene, yo la persona B pierdo, y que si la persona B la tiene, la persona A pierde, ¿no? O sea, sería como una matriz de suma cero para los que conozcan de teoría de juegos. El interés, al conocer cuál es el interés de cada una de las personas, entonces ya me doy cuenta, ¿no? Bueno, ok, vamos a negociar sobre el interés, ¿no? ¿Por qué? Porque la necesidad, con esto no podemos negociar. Entonces, aquí, por ejemplo, yo sé que la persona B necesita la tierra por identidad, ¿no? Y que esta persona realmente lo que necesita tiene una necesidad tanto de identidad como de pertenencia, ¿no? Entonces la persona vería, es que yo necesito que sea de mi propiedad, ¿no? Yo no la necesito para producir o para que, no sé, o para hacer casas, no, yo la necesito o sea, que sea de mi propiedad porque esa tierra fue de mi padre, fue de mi abuelo, fue de mi bisabuelo y me pertenece como parte de mi identidad, ¿no? La persona dice, no, pues yo la verdad la quiero para producir porque es una buena tierra y se da el cacao y puede ser que tenga una buena cosecha. Cuando conocemos estas dos, o sea, los dos intereses, podemos ver una pequeña brecha de interés mutuo, ¿no? Entonces, yo, la persona A, puedo ceder los derechos sobre la tierra a la persona B si me dejara cultivar mi cacao, no sé, en este momento no recuerdo bien si son 20 años, pero creo que sí son 20 años en los que yo puedo producir cacao, ¿no? Si la persona B me permite producir cacao, ¿no? Y inclusive ahí podemos negociar, pues una renta sobre la tierra porque yo, la persona A, sé que le pertenece a la persona B. ¿Sí me explico un poquito cómo va el ejemplo? Y si no, por favor, díganme para regresarme. ¿Todo va bien? Si no me he hecho bola con Va bien, muchas voy a cosas. leer una cosa que dice Miguel, incluso si el conflicto fuese por cultivar en el mismo área, volviendo al ejemplo de antes, fuese por cultivar en el mismo área, al conocer que el cacao es un cultivo que tarda de 5 a 7 años en ser productivo, se pueden cultivar otros cultivos mientras crece. Sí, en la idea. De volver a las naranjas también, de saber bien cómo se puede reutilizar un mismo recurso y puede valer para las dos personas. Exactamente, o sea, aquí lo que tenemos que pensar siempre es cómo satisfacer mi necesidad y la de la otra al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cómo puedo llegar a ese tipo de negociación del conflicto? Conociendo los intereses y las necesidades. Mientras yo solamente conozca la posición, va a ser muy difícil que yo tenga una solución exitosa o una solución que realmente cubra las necesidades, ¿sí? Entonces, por ahí vamos un poquito ya más encaminados. Algunas, y bueno, y aquí me puse esto porque también dentro de las escuelas de negociación hay varias críticas, ¿no? Hacia esta teoría de necesidades humanas porque siempre está, ¿no? La pregunta de cómo definir qué es una necesidad humana y qué no es una necesidad humana. Porque ya bien lo decíamos, ninguna necesidad es negociable. Entonces, muchas personas, y aquí también ha ido mucho sobre los conflictos sobre la tierra. Se ha conversado mucho y se ha peleado mucho si realmente el que una persona
tenga la propiedad de una extensión de tierra, sí, no para su subsistencia, es necesario o no, ¿no? Si realmente existe esta necesidad de identidad y de propiedad, ¿no? Yo la verdad creo que sí, y soy una defensora de las comunidades indígenas que defienden su territorio. ¿Por qué? Porque también muchas personas dicen, o sea, ¿cómo voy a defender más un sentimiento de identidad hacia la supervivencia de las personas, ¿no? El de cultivar y tener comida y que las familias puedan subsistir. Yo sí creo que la identidad y la territorialidad es una necesidad de todos, ¿no? Y esto también viene mucho o sea, no es lo mismo, y ahorita que soy extranjera en otro país, el saber que tengo un lugar a donde regresar, que si no lo tuviera, ¿no? Entonces, siempre va a haber discusiones, ¿no? En estas escuelas de negociación sobre qué es una necesidad humana y qué no lo es, ¿no? Y por eso es que también hay tantos autores y tantas discusiones y pues como todo esto es teoría, pues no hay nada, todo es relativo, ¿no? Se relativiza mucho. Ahí veo que hay muchos mensajes, no sé si quieras irlos leyendo, Javi, porque Hay uno, sí, uno estaba el de Miguel que te he leído antes y el de Aleja que dice, tengo una pregunta. ¿Los conflictos mundiales generados por recursos energéticos y otros materiales muy específicos como el coltán, por ejemplo, caben dentro de esta teoría de necesidades? Sí, sí, ¿por qué? Y justamente, ¿no? Aquí entraría otra vez, o sea, cuál va a ser la necesidad más importante o hay una necesidad más importante que otra? Entonces, yo creo que, y lo vuelvo, soy muy redundante con esto, no hay una necesidad más importante que otra. Bueno, yo vengo de una formación enteramente capitalista, lo reconozco, en los TEC de Monterrey es una formación hacia el capital, pero yo no creo en el capital, sino en la generación de valor. Todas las actividades humanas deben generar valor, ¿no? Para no generar conflicto. ¿Por qué? Porque todos necesitamos el valor económico para subsistir, pero también necesitamos el valor social que justamente cubre las necesidades de identidad, de respeto, de interdependencia y por supuesto también necesitamos generar valor medioambiental, ¿no? Porque también es vital para nuestra supervivencia y para mantener el estilo de vida que nos gustaría tener, ¿no? Que también afecta a las necesidades psicológicas y sociales. Ahí Lea Entonces, dice, Bere, disculpa que te ajá, interrumpa, que dice las necesidades humanas básicas y válidas deberían corresponderse con los derechos humanos. Esa es reflexión filosófica profunda. Pero sí, o sí, sea, eso en la línea de lo de generar valor y qué tipo de valor. sí, aquí pues sí realmente es lo que se ha discutido y se sigue discutiendo sobre las escuelas de negociación, o sea, realmente qué es lo más importante, pero repito, o sea, lo que ha tratado de prevalecer es que ninguna necesidad es más importante que otra, ¿no? Y por eso es que también igual la pirámide de Maslow ya no es tan actual en este momento, al menos para la teoría de las necesidades humanas, sino que debemos de ver, ¿no? Una vía para poder satisfacer tanto una como otra, ¿no? Y no ser ese tipo de negociadores que solamente ven por los intereses de una de las partes, ¿no? Aunque sea mi parte, tengo que también pensar en cómo satisfacer las necesidades del otro. También otra cosa que es bueno, que se ha criticado es cómo saber que estas necesidades están siendo satisfechas y cuáles no, ¿no? Entonces, otra vez volviendo al ejemplo pasado y a los conflictos territoriales, o sea, cómo realmente saber que, que se está cumpliendo la necesidad de identidad, ¿no? Si yo dejo que el productor de cacao utilice la tierra, o sea, qué cláusulas debe de tener
esta solución al conflicto para que justamente ¿cómo se llama? El propietario de la tierra sienta que no están atentando contra su derecho a la propiedad, ¿no? Otra cosa es, bueno, ¿cómo saber qué necesidades están relacionadas con un conflicto específico? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también pasa mucho, y eso yo creo que son en conflictos tanto complejos como conflictos de la vida diaria, que somos una maraña de emociones, ¿no? Y una maraña de emocionalidad, y somos tan diferentes unos de otros y pensamos uno tan diferente al otro, que al final del día, cuando tenemos un conflicto, discutimos con alguien, no supimos realmente, al final, qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, realmente cuando discutimos, o sea, no supimos qué era lo que realmente estaba necesitando o si me dejé llevar por la emocionalidad. Y, por ejemplo, en conflictos complejos, que son conflictos muy largos que llevan mucho tiempo, por ejemplo, el de Israel contra Palestina, son conflictos que, bueno, ahí hay una necesidad, pues obviamente, ¿no? De paz, que esa sería como la más directa. Pero realmente, o sea, si hubiera paz, se estarían cumpliendo las necesidades por las que surgió el conflicto. Lleva tanto tiempo este conflicto que ya realmente, pues muchos ya no consideran que son las mismas necesidades en este momento, ¿no? Y que si se diera una solución, no se sabe si realmente se estaría satisfaciendo, ¿no? Las necesidades correctas o incorrectas. Entonces también ahí tiene mucho que ver la relatividad. Otro punto es, ¿las necesidades humanas son universales o son culturales? Esto también es un punto que hace temblar, ¿no? Mucho estas teorías, y creo que también bueno, al menos en la vida diaria, puede ser lo que más nos conflictúa entre unos y otros, ¿no? Es muy fácil reconocer las necesidades básicas o de supervivencia, pero, por ejemplo, ¿cómo yo puedo reconocer la necesidad de otro, de culto, o la necesidad de, que, bueno, vuelvo a repetir, que yo creo que es una de las más básicas de reconocimiento, ya que a cada persona tiene una forma específica o le gustaría que se le reconociera de cierta manera, ¿no? Y pues bueno, ahora sí sería es un churrazo, como diríamos en México, de discutir, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es necesario? ¿En qué contexto? ¿No? Y no sé qué ustedes piensen. Ahí si quiere Javi leer los mensajitos. Bueno, estas preguntas son para que lo discutamos, ¿eh? Estamos en la parte de discutir las teorías. Como no veo ningún mensajito o naranja. No hay de momento todavía. Sí, eso, nos quedan 10 minutitos, así que puede Muy ser bien. una oportunidad buena para hablar. Tú, si tienes eso como preguntas, puedes lanzarlas más específicamente. Ok, bueno, entonces, ¿ya nada más tenemos 10 minutos de la presentación? ¡Cama! Sí, no, pero bueno, bien, sí se ha disfrutado mucho. Y de Bueno, hecho aprovecho que está todo el mundo para darte las gracias, que esto, como comprenderá toda la audiencia, lleva un trabajo prepararlo y todo, y por contribuir a este ciclo de conversatorios en tiempos de COVID. Así que nada, eso, vamos a aprovechar estos 10 minutos. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿es posible decir que ciertas necesidades son más importantes que otras? En lo personal, yo creo que si nos mantenemos firmes en que ninguna necesidad es más importante que otra y tratamos siempre de resolver ambas o todas, pues va a ser siempre como lo correcto, ¿no? O sea, no puedo anteponer ninguna necesidad, aunque sea mía o aunque sea de la persona que más quiero en el mundo, sobre la de otra persona. Y bueno, existen ciertos consensos entre académicos y practicantes sobre 3 necesidades que se consideran críticas en muchos conflictos: las relacionadas con la identidad, con la seguridad y con el reconocimiento.
que creo que sí todas las hemos estado mencionando aquí, y se considera que son, entre otros, de los principales elementos a considerar cuando se busca transformar un conflicto. No sé si alguien más tenga una cosa que aportar. Yo por mi parte, bueno, quería que viéramos comunicación no violenta, pero creo que ya no vamos a alcanzar. Discúlpenme, ya no volteé a ver nunca más el reloj y me alargué. Pero bueno, me gustaría terminar con esta cita de Fisher y Zafiro, que también son teólogos de la negociación y la conflictividad, y bueno, la negociación de conflictos entre seres humanos, y dicen: las personas podemos elegir qué respuesta emocional queremos tener a un mismo estímulo, ¿no? Me pueden pasar le puede pasar una misma cosa a 3 personas, pero cada una va a decidir, va a elegir qué respuesta emocional va a tener al mismo estímulo. Y me acuerdo mucho que cuando estábamos en la especialidad, una chica dijo: oh, es como lo que dijo Jack Sparrow. ¿No? O sea, el problema no es el problema, sino cómo abordas el problema, ¿no? No sé si vieron Piratas del Caribe, pero siempre que veo esta cita me da mucha risa que fue su aportación maravillosa de ese día en la clase, y todos nos reímos mucho. Y bueno, no sé qué más quieran comentar. Les voy a dejar en este momento por el chat un libro que me gustaría mucho que lean, porque es justamente sobre la comunicación no violenta, que hoy ya no pude compartirles. Ay, pero ya vi que necesito salirme de dejar de compartir. Y bueno, nada, que me gustaría mucho saber su opinión, qué se llevan de esto, qué les gustaría más que platiquemos más adelante, o si no les gustó de plano, no sé, platíquenme. Hay una reflexión de Dani Lavalle que dice que el conflicto per se no es negativo, sino que es una oportunidad de crecer, de avanzar y de cambiar. Exactamente. Y Aleja nos dice: tengo la impresión de que las teorías que mencionas de necesidades parecen tener una posición de neutralidad, pero en realidad en un conflicto juega mucho el poder, la relación de fuerzas entre las partes en disputa. Sí, estas teorías de necesidades humanas justamente surgen en respuesta a alejarse de esta lucha por el poder, ¿no? Buscan una respuesta mucho más humana, mucho más empática a la emocionalidad, bueno, mucho más empática hacia las necesidades de todos, y no al que una sola persona gane o que una persona tenga que ceder, ¿no? Sino más bien que todos estén conformes con la solución que se da. Y bueno, también algo que quiero compartirles es que el conflicto, como bien lo dice Dani, es algo positivo, y que realmente el conflicto nunca se va a solucionar. Siempre va a ser una transformación constante de nuestras necesidades como seres humanos. Ahí Sí, Bere te sí, pregunta, Lisette, sí, ya ves el chat, ¿no? Sí, perdona, sí, ya ya me puedes leer. les voy a mandar se los voy a, no, verdad, sí necesito mandárselos para aquí para que todos los vean, porque estaba pensando en mandárselos por el WhatsApp por el grupo de WhatsApp, pero mejor les voy a el libro de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que fue uno de los académicos de los que les hablé. Es muy, muy bueno, y justamente habla sobre cómo nos comunicamos en conflicto con nosotros mismos para reconocer nuestras necesidades y las de los otros, y cómo podemos también, ¿no?, comunicar lo que necesitamos realmente. Oye, creo que ya no tiene para compartir archivos, ¿o sí? A lo mejor lo tengo yo, pero tú deberías en el chat también. Sí, yo me acuerdo que una vez les compartí algo y ya no puedo. Bueno, si no, no hay problema. Estamos poniendo todas las grabaciones de las distintas charlas con las presentaciones y todo en un, vamos, como en un repositorio, o sea, donde se puede también incluir bibliografía, o sea que tranquila. Perfecto. Entonces te mando ya, Javi, a ti el libro,
que de hecho Eso. me lo puse a buscar antes de la presentación, diciendo para que todos lo tengan, porque realmente es un libro muy, o sea, muy para utilizarlo todos los días y que realmente, bueno, se escucha horrible, pero en 2 idas al baño lo van a terminar, es súper chiquitito. Eso que sepas, bueno, hay una última aportación de Aleja que ahí, si me permites, voy a intervenir yo, porque dice que a nivel micro podemos aplicarlo muy bien desde nuestra propia vida, intentar darle esa mirada al conflicto como una oportunidad de poner en práctica valores y cómo la solidaridad, la empatía, es ser más amorosos, etc. Así que sepan ustedes que cuando yo hablé con Bere y ella muy generosamente se ofreció para hacer esta charla, yo siempre estuve pensando en ver de una manera un poco más, con más perspectiva, los conflictos y sobre todo pensando en que van a tener que convivir en los proyectos, en las casas y todo, y ayuda bastante tener una mirada así, donde poner, como hemos aprendido hoy, sobre todo como mensaje principal, el ir al foco de no es lo que yo quiero, sino entender también qué necesitamos todos los que estamos incluidos en el conflicto, porque quién sabe, se puede llegar perfectamente a un acuerdo que contente a todos. O sea, esa era la idea, que tuvieran herramientas para luego aplicarlo en el día a día y cómo conflictos que pueden surgir en la convivencia se puedan resolver. Y luego Miguel nos dice, estuvo muy bueno. Para mí que soy del área de ingeniería, sobre todo eso, que soy del área de ingeniería y le gustó. Dice, se me queda mucho que la posición a veces no refleja el interés. Lo puedo aplicar desde ya. Por otro lado, sí me gustaría ver la parte de comunicación no violenta. Yo tengo el problema de que no sé decir las cosas sin que suenen hostiles. Pues ahí está, Oh, el libro dedicado de Bere, el de Marshall Rosenberg de comunicación no violenta, que igual si me lo pasa lo incluiré, pero si no se puede hacer una búsqueda para obtenerlo. Así que nada, siendo I27, casi que te daría una vez más las gracias, Bere, por el esfuerzo y por haberlo presentado. Yo creo que ha sido súper interesante. Y como siempre, gracias a todos los y las participantes por eso, por atender, por participar, etcétera. Así que nada, muchas gracias otra vez y un abrazote no a de todos. nada. No de nada, y pues sí, me da mucho gusto que lo vean desde una perspectiva más amorosa y sobre todo, yo creo que lo más importante y lo más difícil es también, ¿no? Tratarnos a nosotros mismos de una forma más amorosa y más empática con nosotros mismos para poder replicarlo en otras personas. Así como nosotros nos hablamos a nosotros mismos, que decimos, ay, eres un tarado, ya te equivocaste, es la misma forma en la que muchas veces les hablamos a los demás, entonces que ojo que todo empieza desde adentro. Muy bien. Pues nada, un abrazote a todo el mundo. Gracias y nos vemos mañana aquí en este ciclo. Chao, chao. Chao. Ay, gracias. De nada. Chao, Bere, Chao, estuvo súper gracias. entretenido. Chao. Gracias, Bere, cariños. Chao, Chao. muchas Chao, chao. gracias. Bueno, Bere, pues eso, yo cierro aquí. Muchísimas gracias otra vez, ¿eh? Está estupenda. Ya, Paula aquí me está aplaudiendo bien preciosamente. Bien. Entonces, tu medidor de la presentación te está aplaudiendo, eso es buena señal. Sí. Bueno, un abrazo a las dos. Nos vemos. Chao, chao.